La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. Between the sunny showers of spring, the Roma lark is swinging high that sings below the cloudless sky. Sparrows clustering round the bough that chatter to the meadow plough. The blackbird singing in among the boughs to sing the sweetest song. No more to blow from northern skies with sleet and snow. We do hear the blackbird sing his sweetest ditties in the spring. ¿Diga? Hola, soy Laura de la SER. Vale. ¿Puedes subir, por favor? Gracias. En España, aproximadamente 200.000 inquilinos continúan teniendo hoy un alquiler de renta antigua. Alquileres firmados antes de 1985 y que se pueden heredar entre familiares directos. Una de esas beneficiarias de una renta antigua es Mari Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, soy Mari Laura. Carmen. ¿Qué tal? ¿Estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. No me llames de usted, eso es de momento. Pues de ti, Espera que abro ventanas porque como aquí hace muchísimo calor, Claro, lo que tengo ahora son todas las persianas bajadas. claro. Porque aquí, desde que sale Lorenzo hasta que se marcha Lorenzo... Pero entra una luz muy bonita, Sí, claro, pero ahora tengo aquí 32 grados. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, te has ido a visitar a Mari Carmen a su casa. Sí, hoy nos vamos a desplazar al barrio de Ibiza, en Madrid, que es una zona céntrica, tradicionalmente residencial y tranquila, que rodea el conocido Parque del Retiro, que es este gran espacio verde en el centro de la capital. Y allí nos vamos a colar en casa de Mari Carmen, una mujer que tiene 86 años y que lleva viviendo en esta casa nada más y nada menos que 68. Este es un espejo que tiene exactamente desde el año 60. Un amigo mío me lo decoró, me lo arregló y lo puse aquí. Este sofá también me lo hizo él, que era decorador. Y luego, bueno, pues ¿qué te voy a contar? Esto me lo traje de Marruecos, esto de Marruecos, esto es un mortero antiguo que compré en un pueblo de Cáceres, y luego este cuadrito, que está aquí, lo compré en el aeropuerto de Zúrich. Este no, este es de Galicia, de España. Toda una vida en esta casa, en este barrio, pero con una peculiaridad, como decías, o al menos algo diferente a lo más común, a la mayoría. Mari Carmen vive de alquiler y vive así desde que llegó aquí. Mi mamá murió en el 2005, aquí murió mi padre, en esta casa, y entonces pues mi mamá se subrogó en el año 60. Al fallecer el titular del contrato, la mujer o el hijo, si no vive la mujer, se puede subrogar para seguir viviendo en la finca, con el mismo contrato que mi padre firmó. No hay variación porque es una subrogación. Entonces mi mamá se subrogó, mi mamá murió en el año 2005 y yo me subrogué con los dueños originales de la finca. Y a mí se me concedió la subrogación sin ningún problema, en poder quedarme aquí hasta que me muriera. Claro, con el mismo contrato que tenía mi padre y con la misma renta que estaba pagando. ¿Cuál es? La renta que estoy pagando son 450 euros, porque es una renta antigua. Pero claro, es una renta antigua desde el año 56, cuando se alquiló este piso no era nada de renta baja, era de renta muy alta. Entonces, bueno, los años se ha ido esto promocionando y bueno, estos pisos ahora tienen altos alquileres y todo ese tipo de cosas, pero en esta zona vive muchísima gente mayor con pensiones muy bajas. Ella paga 450 euros en un piso de 4 habitaciones en el barrio del Retiro, en Madrid. Por supuesto, te imaginarás que con la situación actual no es lo habitual. Por eso, como decías, estamos hablando de un alquiler de renta antigua. Bueno, pues a Mari Carmen están intentando desahuciarla. Y tiene bastante que ver con esto último, con este alquiler de renta antigua. Sí, porque Mari Carmen ya nos estaba dando una pincelada, pero Laura, explícame,
¿Cómo funcionan estos alquileres de renta antigua con un poco más de detalle? Pues mira, en esta zona, para que te hagas una idea, el metro cuadrado está a 22 euros. Para hacernos una idea, este piso de Mari Carmen, el que te comentaba que tiene 4 habitaciones, tendría un precio de mercado a día de hoy de unos 2.600 euros. Como te decía, ella paga 450 y paga lo mismo que cuando se firmó en 1956, porque estos contratos firmados antes del año 85 se firmaban con una especie de carácter vitalicio, que duraban toda la vida del inquilino al mismo precio que se firmaron en un inicio, y si el inquilino inicial fallecía, lo heredaban o su mujer o sus hijos, al mismo precio. Al mismo precio. Esto es lo que pasó con la familia de Mari Carmen. Su padre firmó este alquiler en 1956, él murió en el 60 y ahí fue cuando lo heredó su madre. Pero al morir su madre en el año 2005, ya lo heredó ella, Mari Carmen, subrogándose con las mismas condiciones. Hasta hace 6 años que todo cambió. Esta finca la compró en el 2018 un fondo buitre, Renta Corporación, la finca completa. Entonces, bueno, hicieron los pisos los vendieron. A mí me ofrecieron la vivienda, pero claro, yo en aquella época yo no tenía los 250.000 euros que me pedían. Y entonces yo les dije a Renta Corporación, que aún eran los propietarios del edificio, que yo no tenía opción a compra y entonces que yo quería seguir como estaba. Pues entonces me mandó una carta diciéndome que se me respetaban los derechos que yo tenía en el contrato de 1956. ¿Vale? Entonces, como yo no compré, a los 2 meses se lo vendieron a los dueños actuales, que es Urbagesa, o sea, es Urbagestión de Inversiones y Desarrollo, que son los que adquirieron esta vivienda. Pues aunque también me mandaron una carta respetándome también el contrato, pues todo eso fue agua de borrajas, porque no han cumplido nada. Y entonces, bueno, pues en el año 2020, que ya hacían los 2 años de subrogación, según ellos, pues me mandaron ya un juicio. Entonces, como es lógico, lo que quieren es echarme de la vivienda. Y entonces yo no me voy a ir de la vivienda. Eso que lo tengan muy claro. Lucharé hasta el final. Que por desgracia la espada de Damocles que tengo me corta, pues ¿qué le voy a hacer? Decíamos antes que estos alquileres firmados antes del 85 estaban blindados de alguna manera. ¿Y qué pasó en el 85 para que eso cambiara? Pues mira, que la ley de vivienda, como todas, sufrió algunas modificaciones y entre ellas lo relacionado con la renta antigua. Andrea Benítez es abogada en el despacho de asuntos inmobiliarios Vilches Abogados. Intentar poner fin, digamos de alguna manera, a los contratos indefinidos y favorecer también a los propietarios de las viviendas, ya que se entendía que la antigua ley era muy favorecedora a los inquilinos. Y de esta manera pues se eliminó esa prórroga forzosa y se estableció que la duración, que era la principal problemática, sería la determinada por las partes. Y estas modificaciones, Fernando, básicamente consistían en restringir las posibilidades de acabar heredando ese contrato, básicamente de extinguir la renta antigua. También nos lo explica Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas. Que el contrato era vitalicio para el titular, que en caso de que éste falleciese, su cónyuge podía subrogarse y en el caso de que hubiera una subrogación más, podría darse un plazo de 2 años para esa nueva subrogación. Entonces, en este caso, Mari Carmen ya estaría en esa segunda subrogación del contrato. Solo podría quedarse con ese mismo alquiler, solo existía esta condición, esta opción, si el hijo conviviente tuviera una discapacidad superior al 65%. Bueno, pues Mari Carmen solo, y digo solo entre comillas, tiene un 50%. Tengo una movilidad reducida, tengo problemas cardíacos, tengo la columna desviada por caminar mal y tengo las lumbares. O sea, yo tengo un cuadro médico ahora mismo de cardiólogo, traumatólogo, psiquiatra, dermatólogo, es que todos. Y luego, claro, yo además, aquí yo tengo un hospital ahí cercano, que si me pasa cualquier cosa, tengo mi centro médico, tengo mi centro comunitario. O sea, es que yo estoy viviendo aquí desde el año 56. Entonces, claro, mi vida está aquí. O sea, yo tengo 86 años y llevo 68 años viviendo aquí. Entonces, a mí pueden venir y decirme, le ofrezco a usted. Es que yo no quiero que me ofrezcan, yo quiero que ustedes me dejen vivir en mi casa. Como decía Víctor, la madre de Mari Carmen realizó esa primera subrogación del contrato y Mari Carmen, siendo la segunda subrogación, solo hubiera tenido la opción de mantenerla 2 años. Bueno, si esto fue en el 2005, tendría que haber sido esa subrogación hasta el 2007. Pero es que ella lleva más de 15 años. Si en el momento en que se debería haber rescindido, según dice la ley de renta antigua, ¿no?, el contrato no se rescinde y se le sigue cobrando la misma
la misma renta, vemos que hay una aceptación tácita de las condiciones y que por seguridad jurídica no es que estamos hablando que haya pasado 1 año o 2, sino que estamos hablando de más de 15 años en los que, bueno, se ha aceptado una realidad jurídica entre las partes. Lo que no entendemos es cómo ahora un fondo puede deshacer toda esta realidad para echar a esta mujer y poder cobrar 4 o 5 veces más lo que quieren, lo que están sacando a día de hoy por el alquiler. En estos 15 años nadie le ha dicho nada y ella ha seguido pagando religiosamente su alquiler y viviendo en su casa. Además, ella nunca realmente firmó un contrato nuevo. Todo se está basando en el contrato que firmó mi padre en el año 56. Ese no se ha movido. Y si queréis os lo enseño para que sacáis una foto del contrato. O sea, yo no tengo ningún contrato nuevo con estas personas. Y yo la subrogación lo tenía con los dueños anteriores, que no hubo problema desde el año 2005 hasta el 2018. El caso, Fernando, es que, según le habían comentado a Mari Carmen y básicamente un poco amenazado, tendría que haberse ido de su vivienda el día 31 de mayo. Pues lo que están haciendo esos señores es para que me marche. Y no me voy, primero porque para yo irme tengo que tener una notificación de un juez. Estos señores son dueños, pero no son jueces ni es la ley para decirme usted se marcha. En absoluto. Entonces yo, claro, si yo tengo que mover todo esto, ¿dónde lo muevo? Yo en Madrid no me puedo quedar, porque los alquileres en Madrid están en Vallecas en 900 o en 1.000 euros. Si yo tengo una pensión de 1.425, ¿de dónde pago? No como, no pago luz, no pago teléfono, no pago nada. A ver, que vengan estos señores y me digan si en mi situación se puede vivir. Cuando tú estás diciendo a una persona, si no tengo más que 5 pesetas, ¿cómo pretende usted que le pague 8? Estos señores, vuelvo a las mismas. Es un fondo buitre y lo que pretende es que yo me marche a hacerme la vida imposible para yo recuperar la vivienda y venderla. Carmen Durán, del Sindicato de Inquilinas, confirma que este no es un caso aislado. Sí, hemos visto muchos casos de mujeres mayores de renta antigua que vienen al sindicato un poco sin saber muy bien qué hacer, porque a pesar de que tienen contrato hasta de manera indefinida, empiezan a recibir como ciertas presiones por parte de o tanto el propietario individual que tenga propiedad de la casa como fondos que de repente compran estas casas y empiezan a presionarles un poco para abandonar sus viviendas. Es una forma de ejercer violencia, sobre todo contra mujeres mayores, en muchos casos en una situación como de mucha vulnerabilidad que desde el sindicato estamos intentando como pelear y sobre todo visibilizar, porque no se sabe que tenemos que está la situación de la renta antigua en este país, pero no se sabe exactamente qué implicaciones está teniendo a día de hoy en un momento de tal locura con el precio de la vivienda, ¿no? Y que los precios están subiendo tanto y que te expulsan tanto, pues no sabemos las implicaciones que está teniendo sobre la gente mayor que tiene renta antigua. Así que, Fernando, una situación bastante complicada. Veremos cómo sale de esta Mari Carmen y otra más que nos muestra al límite al que estamos llegando en relación a la vivienda en España, en nuestro país. Laura Bermejo, muchísimas gracias por haber traído otro gran testimonio a Código de Barras. Gracias a ti. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Whispers that I hated, trapped inside a mirror, changing shapes to shake those labels. Soft crush, twin flame, bright lights, no shame, home base. Even when it's painful, you lift me up, all in tightness. Second skin won't quit. Satellite faithful, floating like a rainbow. You lift me up when I get down, right round, got me floating like a rainbow. I need your touch right now. Vuelos de Barcelona a Viena por menos de 25 euros, por 19 de Valencia a San Sebastián, por menos de 13 de Madrid a Burdeos. Son algunas de las ofertas que encontramos fácilmente al bucear en las webs de las principales aerolíneas de bajo coste que operan en nuestro país. Sin embargo, cuando nos ponemos a la tarea de reservar un billete, descubrimos que volar a precio de saldo es casi tarea imposible. Hemos decidido irnos una semana juntos a Palma de Mallorca.
Así que vamos a buscar un vuelo, yo creo que en Ryanair, que es la compañía de bajo coste por excelencia. Así de primeras nos aparecen vuelos por 37 euros. Así que lo seleccionamos. Vale, bueno, en principio no sale mal, sale por 142 euros. Lo que pasa que esta tarifa, que es la Basic, no incluye nada, solamente una bolsa debajo del asiento, de 40 por 20 centímetros y 25. Pues en el caso, un par de bañadores y para una semana necesitaríamos más ropa, zapatillas de deporte, no hay opción. Así que tendríamos que tirar por la segunda tarifa que nos ofrece aquí Ryanair, que es la tarifa regular, que cuesta 21,92 euros por persona y por vuelo. Nos deja maleta, aunque es pequeña, de 10 kilos, que podemos llevar en el compartimento superior, que yo creo que es lo que nos interesa para poder llevar pues, más cosas para pasar una semana en Palma de Mallorca. Así que elegimos esa tarifa y ya nos está empezando a subir. Se nos quedaría, según esto, en 115,20 euros por persona. Y así, poco a poco, y sumando extras por servicios básicos como la opción de llevar la maleta de cabina sin facturar o la selección del asiento junto a nuestros acompañantes, el precio del billete low cost acaba siendo bastante similar al de las aerolíneas convencionales. Javier Ruiz es el jefe de economía de la cadena SER. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. El Ministerio de Consumo, nos contabais la semana pasada, ha impuesto hace unos días una multa histórica a 4 de las principales aerolíneas low cost que operan en nuestro país. Hablamos de Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, que van a tener que pagar 150 millones de euros por llevar a cabo algunas prácticas abusivas con sus clientes. Se trata, como decimos, de una sanción sin precedentes y en un sector además que es clave para el turismo español. Explícanos exactamente por qué decide Consumo sancionar a estas aerolíneas low cost. Sí, son prácticas abusivas, primero, y recurrentes y frecuentes, segundo, porque lo que acabas de ver y de escuchar es exactamente lo que sigue pasando desde hace años. Esta batalla la arranca en 2018 Facua, que reclama exactamente esto. Oiga, no me cobre usted por cosas que no son servicio. Y ahora, años después, Consumo efectivamente impone una sanción de 150 millones. 150 millones, por entenderlo, es una monstruosidad de sanción en comparación con las que ha impuesto Consumo hasta ahora. La máxima era de 3. Así que, ¿qué tenemos? Primero, esto, lo que tú dices, histórico. Una sanción muy, muy gruesa. Y segundo, Bayo, estos conceptos que yo digo que uno cuando los escucha dice, ¡ay, esto me ha pasado a mí! A todos. A todos nos ha pasado. Son 4 conceptos, fundamentalmente. Primero, cobrarte por llevar equipaje de mano a bordo. Esto, la sanción de Consumo lo califica de abusivo. Y esto es el grueso del importe. Y este es el grueso que va, además, a Ryanair. Porque el grueso de esos 150 millones, más de 100, son de Ryanair. Te cobran por una maleta que en principio cabe en cabina, que en principio no requiere facturación y pese a eso tienes que pagarlo. Segundo cobro, el de selección de asiento cuando viajas con un dependiente. ¿Qué hacen estas aerolíneas? Tú vas con tu hijo y a ti te sientan en la primera fila y al crío en la última. O tú vas con tu abuelo, con una persona dependiente, a ti te sientan en el ala y a esa persona la sientan en la cola. Y si quieres sentarte juntos, te cobran por selección de asiento. Esto, dice la sanción de Fomento, lo que resulta es un perjuicio a personas vulnerables que pueden quedar en situación de desamparo. Esto es literal. Y nos quedan 2 prácticas más. Falta de transparencia en la información contractual, que es esto de que en la oferta pone 19 euros, tú le das al clic y ya son 50, le vuelves a dar al clic y ya son 70. La sanción dice, esta es una práctica comercial desleal, que dificulta la comparabilidad de ofertas, primero, y la toma de decisión de los consumidores después, suponiéndoles importantes perjuicios económicos. Pero aquí lo importante sobre todo es que distorsiona el posicionamiento de las compañías en las búsquedas por Internet. Siempre te sale Ryanair la primera, aunque luego el precio sea más caro que el de Iberia, por ejemplo. Insisto, estas son las 3 grandes cosas. Hay una cuarta que es que obliga a las compañías a que te cobren en metálico si tú quieres pagar en metálico en el aeropuerto, pero la quinta, porque digo son 4, la quinta es una guinda y es específica para Ryanair. Ryanair te cobra 20 euros si tú le pides que te imprima el billete en papel. Esto, dice literalmente la sanción que le impone Consumo ahora, es un coste desproporcionado por una reimpresión de tarjeta de embarque que supone una práctica abusiva. No se corresponde con costes reales asumidos por la empresa y genera un desequilibrio entre derechos y obligaciones de las partes. Al final,
esto me lo han hecho a mí, y me lo han hecho a mí, y uno piensa y dice, bueno, de las 4 me han hecho 5. Ya, Javier, teniendo en cuenta que las low cost acaparan el 60% de la cuota del mercado del transporte aéreo en España, un mercado fundamental para el turismo, ¿qué dicen las aerolíneas? Me imagino que no se habrán quedado de brazos cruzados ante esta sanción de consumo. De momento las aerolíneas están contestando con algunos argumentos firmes y con otros un poquito más frágiles. Argumento firme. Lo primero que dicen es, oiga, esto no es una sanción firme. Y como no es una sanción firme, como esto no es algo que ya haya ratificado el Supremo, de momento no lo vamos a cambiar. Lo que dicen es, todavía tenemos recurso en casación, es decir, ante el mismo organismo que te ha impuesto la multa, y luego recurso a los tribunales. Eso es lo que dice la patronal. El segundo argumento es un poco más dudoso, Bayo. Es el de, hombre, es que si no nos dejan cobrarles, vamos a tener retrasos. Esto es literalmente lo que dicen, escúchalo. Daría lugar a que volviesen los indeseables retrasos debido a tener que bajar en el último momento del embarque maletas a la bodega del avión, dado que en un avión solamente caben 90 trolis en sus portamaletas, mientras que hay más de 180. En fin, bueno, es dudoso, vamos a decirlo así. Esto de si no le cobro de más es que vamos a llegar tarde. Y luego está el argumento flagrante. Este último es el de, oiga, es que si no les cobramos de más, vamos a tener que subir todos los precios. Es como decir, oiga, tenemos un modelo de negocio al margen de la ley y si no violamos la ley, pues entonces no ganamos dinero. Bueno, entonces ustedes no tienen un modelo de negocio, tienen otra cosa. Escucha cuál es el argumento porque se presentaba así. Lo que nos causa verdadero estupor es cómo algunas instituciones que se dicen defensoras de los derechos de los consumidores estén aplaudiendo una medida que en el mejor de los casos va a hacer que cerca de 50 millones de pasajeros acaben pagando más por sus vuelos y pagando por servicios que no precisan. Es curioso esto, tenemos que cobrarles de más si no nos permiten cobrarles de más. En fin, bueno, es ya te digo, un juego de argumentos ahora muy delicado que al final nos lleva a una cosa, Bayo. Ganan tanto dinero haciendo esto que les compensa seguir haciendo esto. Les compensa cobrarte de más, hacer prácticas abusivas y ser condenados y seguir ingresando. Asumo que las asociaciones de consumidores, por su parte, estarán, bueno, no sé si contentas, pero al menos medianamente satisfechas con este movimiento por parte del Ministerio. Sí, esto es clarísimamente una victoria de los consumidores, que llevan años. Ya te digo, la guerra la arranca Facua en 2018, pero todos ellos citan una sentencia anterior, y es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014. Aquella sentencia, contra Vueling, dice literalmente que ellos pueden cobrar todo lo que meten en la bodega del avión. Es decir, que te pueden cobrar por el equipaje que ellos tienen que facturar, gestionar. Pero esa sentencia dice literalmente que el equipaje de mano, te estoy leyendo literalmente, debe considerarse un elemento indispensable del transporte de pasajeros y que por consiguiente no puede ser objeto de suplemento de precio. Ese es el fallo del tribunal. El abogado del tribunal todavía es más sutil y lo que dice es, oiga, si ustedes no incurren en gastos por esto, no pueden hacer cobros por esto. Si ustedes no mueven ese equipaje, que lo mueve el pasajero directamente, va con su mochilita, ustedes no le pueden cobrar al pasajero por la mochilita. Bueno, pues toda esta doctrina jurídica es la que ahora celebran las asociaciones de consumidores. Todas ellas saben que las prácticas van a continuar y la guerra va a ser caso a caso y tribunal a tribunal y billete a billete y suplemento a suplemento. Así que ya te digo, ahora mismo lo que vamos es a una sanción muy importante y a lo que da la sensación que va a ser una guerra de guerrillas en los tribunales, porque todas estas asociaciones, Facua que te citaba yo, por ejemplo, ha creado una organización, una plataforma para centralizar todo esto, van a ir tribunal a tribunal, caso a caso, billete a billete, en lo que parece una guerra de guerrillas judicial. Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Rubén, me pregunto por qué si desde el año 2014 existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que las aerolíneas no nos pueden cobrar si en la maleta de mano la llevamos nosotros, es decir, si no les suponemos un coste adicional, ¿por qué, si existe esa sentencia, han seguido cobrando y todavía van a seguir cobrando durante unos años a los pasajeros por ese servicio? Bueno, porque el que una práctica sea ilegal y porque una práctica los propios tribunales dejen absolutamente claro que no se puede llevar a cabo, eso no significa que un sector deje de llevarla a cabo. Para eso están precisamente las multas. Cuando de repente llega una administración y dice, bien, tú haz lo que quieras, pero yo te pongo 150 millones de sanción,
ya la cosa cambia. Otra cosa es que para esa sanción ser firme hay que esperar, recurso tras recurso, hasta que esto llegue al Supremo, y pasarán años. Mientras tanto, aquí el trabajo importante lo tenemos que hacer los consumidores, presentando demandas judiciales, demandas que derivan en sentencias relativamente rápidas, sentencias que son irrecurribles y que por lo tanto pueden permitir que mientras esperamos a que esa multa sea firme, vamos recuperando nuestro dinero. Pero consumidor a consumidor, lo que no podemos hacer es resignarnos a que si pagamos en su día 40, 50 o 300 euros a una compañía, se lo va a quedar para siempre y el día de mañana ya dejará de cobrarlo. No, creo que tenemos que recuperar todo. Y es que podemos recuperarlo todo, porque no ha prescrito lo que nos cobraron. 150 millones de euros suena, como decía Javier, a una cantidad muy elevada, una sanción histórica, pero me pregunto si a las aerolíneas, como en tantas otras industrias, les sale barato saltarse la norma, saltarse las sentencias judiciales. Bueno, a ver, han ganado más dinero de esos 150 millones con estas prácticas ilícitas. Pero 150 millones no es ninguna broma. Lo comentaba Javier, la multa más alta que se ha producido en toda la historia por parte de una autoridad de consumo, en este caso autonómica, fue de 3,5 millones de euros. Junta de Andalucía, Unicaja, cláusula suelo, por la que ganaron los bancos decenas de miles de millones de euros. Pero esa multa era absolutamente ridícula, fruto también de denuncias de Facua. En este caso hablamos ya de una multa del Ministerio en la que vemos como la cuantía es más parecida a las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, es una multa muy cercana a algunas de las más altas que ha impuesto la CNMC y es consecuencia de un cambio absolutamente trascendental a nivel político en el Gobierno de España en lo que se refiere a la protección de los consumidores. Nosotros en Facua llevábamos muchos años pidiendo a los partidos políticos cuando concurrían a las elecciones que incluyeran en el programa electoral el compromiso de dotar de potestad sancionadora a la Autoridad Estatal de Consumo. Lo hizo en su día en unas elecciones generales Podemos, ningún partido más lo hizo nunca, pero cuando llega, la coalición PSOE y Unidas Podemos al poder, nuestra primera reunión con el ministro Garzón le decimos, ministro, dentro de las 5 prioridades que entendemos claves en esta legislatura en materia de consumo, esta es la primera. Dótese de potestad sancionadora porque así un Ministerio de Consumo tiene de verdad capacidad de proteger a los consumidores en serio. Y lo asumieron y convencieron a otros grupos parlamentarios junto al principal socio de gobierno. Este cambio legal tan trascendental no tiene ni un solo voto en contra cuando se valida la reforma de la ley en el Congreso. Y el punto de partida son 150 millones de multa y mañana van a llegar más. Por tanto, ese es uno de los elementos más importantes que tiene esta sanción. Es el disparadero de un Ministerio de Consumo poniendo sanciones potentes de verdad, como nunca se habían puesto en la historia, por vulneración de la normativa de protección de los consumidores. Señor Sánchez, ustedes han abierto ya plataforma. ¿Cuánta gente se ha inscrito ya? ¿Cuántas demandas tienen ya? ¿Cuántas peticiones tienen acumuladas ya? Bueno, a principios de la semana había 300 personas aproximadamente que se habían sumado a la plataforma. Creemos que va a haber un crecimiento exponencial en los próximos días. Estamos ya trabajando en las primeras demandas. De hecho, estamos trabajando en un modelo de demanda, un modelo donde vamos a intentar blindar toda la argumentación, conociendo qué van a argumentar en contra de las aerolíneas cuando vayan presentándose. Tenemos ya una a la espera de sentencia, una que pusimos hace unos cuantos meses, pero ahora, con el aporte nuevo de la sanción de consumo, evidentemente mucha gente nos está diciendo yo también quiero, ¿esto cuánto cuesta? Y la respuesta es esto no cuesta nada, porque no tienes ni que contratar abogado ni que contratar procurador. En este tipo de demandas lo que obtienes es, por un juzgado de primera instancia, una sentencia, a veces sin necesidad de que se celebre juicio, y esa sentencia no se puede recurrir. Tanto ganas o pierdes, no puede recurrirse. Directamente te tendrán en este caso que devolver el dinero porque creemos que la inmensísima mayoría de los jueces, por no decir todos, van a resolver a favor de los consumidores. Y la clave la comentabas tú antes, Javier, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014. Controversia Vueling, Instituto Gallego de Consumo, en relación al cobro del equipaje en bodega. Y dice el TUE, sí, en bodega se podría cobrar equipaje, pero nunca por llevarlo en cabina. ¿Por qué? Pues porque la Ley de Navegación Aérea de 1960 ya preveía que no se podría nunca introducir un recargo por esto, porque viajar con equipaje de mano es lo mismo que viajar sentado, es lo mismo que viajar embarcando, es lo mismo que viajar primero entrando en el aeropuerto. Por nada de eso te pueden cobrar. ¿Tú te imaginas llegar al aeropuerto y que te dijeran, oiga, por entrar aquí usted tiene que pagar una tarifa de 10 euros?
No, mire, yo no tengo por qué pagar nada si es que yo ya soy cliente. Bueno, eso sería exactamente lo mismo que cobrarte el extra por el equipaje de mano. Es cobrarte por algo que no es un servicio añadido. Esto no es comer en el avión. Eso sí es servicio añadido por el que te pueden cobrar. Supongo que las aerolíneas encontrarán formas nuevas de rehacer ese modelo de negocio que decía Javier, que en el fondo es un modelo que no tiene que ver con el transporte, sino con todo lo adicional al transporte del pasajero. Sí, pero que no nos mientan, que no nos digan ahora todos los consumidores van a pagar más por culpa de lo que ha ocurrido. No, mire usted, cuando implantaron la fórmula del recargo por el equipaje de mano, no le aplicaron ningún descuento a los pasajeros que viajaban sin equipaje de mano. Lo que hicieron es mantener la tarifa que tenían de toda la vida, digamos, en la que yo podía viajar con equipaje de mano, y de repente dicen, oye, pues ahora el que lo haga con un plus, un recargo. No subieron la tarifa a buena parte de los viajeros. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Subírsela a todos y ganar todavía más dinero? Bueno, ya veremos cómo equilibran los ingresos, pero en cualquier caso de lo que se trata es de que no me pueden cobrar por algo que está implícito en el precio del billete, que pongan las tarifas que quieran, pero que no mientan, que sean transparentes y que no salten la ley en definitiva, que es de lo que se trata. Pues Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, la organización que en 2018 inició esta lucha para defender a los consumidores, a los usuarios y pasajeros de aerolíneas de low cost, y que de momento ha obtenido esta victoria, veremos si definitiva o parcial. Rubén, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Javier, me llama la atención esto que comentaba Rubén, ¿no? Que no puedan incluir otros servicios adicionales sin advertirlo. Me pregunto, ¿cuánto vamos a tardar en ver que una aerolínea, no sé si Ryanair u otra de estas low cost, te cobren por ir al baño, por ejemplo? Bueno, ya hemos visto que ha habido propuestas de vayan ustedes de pie. Esto lo hemos escuchado. O'Leary, el presidente de Ryanair, decía que a él le sobraban los asientos en un avión. Así que el que tenemos en el fondo, bueno, pues todavía está por ver. Yo creo que al final lo que estamos viendo es un modelo económico que se dice que es de modernización y que en realidad es de precarización. Hemos tenido Globo como explotador de trabajadores, no te doy en nómina y tú te pagas tu seguridad social y tus problemas, y ahora tenemos aerolíneas que están creyendo que esto de cobrarte por cualquier cosa, incluido el respirar, pues también es legítimo. En fin, yo creo que esto no es muy moderno, esto lo que es muy precario. En breve nos hacen un descuento por empujar el avión. Javier Ruiz, jefe de economía de la cadena SER, muchísimas gracias. Abrazote, cuidaos. Cuídate. Código de barras. Un programa de consumo y mucho más. She climbs on board the plane, finds her scene, sails down, opens up the book she bought on special in downtown. It's always the first page, hardest one to start. Had plenty first pages of the road, and each one broke her heart. So she gotta fly away. As she goes, she gotta fly away. Close her eyes, deep breathe, fly high on the wind of change. Wind of change, wind of change. Shooks around the plane. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. El pasado domingo se celebró el Día de la Acción contra el Calor, un evento mundial que tiene como objetivo concienciarnos sobre los peligros del calor extremo y sobre su impacto en nuestra salud. A mí el calor no me gusta, lo paso súper mal. A mí me gusta mucho el calor, pero tanto no. Es verdad que ahora cuando va a empezar y ya no va a acabar hasta septiembre, octubre, entonces, pero bueno, a mí me gusta. Pero yo lo odio, la verdad que yo me iría al norte.
el que le gusta el calor es un terrorista. Solo en España, el pasado verano se identificaron más de 3.000 fallecimientos atribuibles al calor extremo. Y aunque este año el sistema Copernicus pronostica un verano algo más suave, las autoridades europeas están en alerta, puesto que la mortalidad vinculada al estrés térmico ha aumentado un 30% en las últimas 2 décadas en nuestro continente. David Gozalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? David, seguro que tú, como todos, dedicas cada vez más horas a revisar el pronóstico meteorológico, una información que cobra especial relevancia en épocas como esta de verano, en la que se disparan las consultas a las webs y aplicaciones donde se nos ayuda a interpretar el tiempo. Pero, David, no sé si es impresión mía o realmente es cierto que cada vez nos interesa más la información meteorológica. Bueno, pues como dices, es por esa mayor afluencia de fenómenos extremos, y para que te hagas una idea, la web de la EMET recibe cerca de 15 millones de visitas al día. Una muestra de que las noticias del tiempo son de las que más interés y más tráfico web generan. El otro día me topaba además con un dato muy llamativo, y es que la noticia más leída en el diario El País en 2021 no fue ni sobre la pandemia del COVID, ni las vacunas, ni sobre el volcán de La Palma. Fue la previsión del tiempo para Semana Santa. Pero no queda ahí la cosa. La web de la EMET además fue, en el pasado mes de abril, la número 31 de las más visitadas en España. Algo que tiene su importancia porque está por encima de otros medios de comunicación, como por ejemplo nuestra web, la de la cadena SER, o Radio Televisión Española, o La Sexta. La número 30, un puesto por encima, fue otra página de referencia para estos casos, eltiempo.es, que suma de media cerca de 12 millones y medio de usuarios únicos cada mes. Mar Gómez es su directora y nos cuenta cuándo registran una mayor cantidad de visitantes. En general, a las personas les interesa saber si va a llover o no y cuándo va a llover y la cantidad de precipitación. Pero no obstante, también durante los meses de verano, en episodios muy extremos, como pueden ser las olas de calor, también tenemos una importante fuente de tráfico, porque las personas quieren conocer principalmente cuándo va a terminar el episodio de calor extremo. Y es que ese es uno de los motivos por los que la información meteorológica es ahora más relevante que nunca para los usuarios. Más allá de la típica búsqueda del interés cotidiano que hacemos todos de buscar en internet el tiempo de mañana, que veamos cada vez más fenómenos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales, etc., nos obliga a estar más pendientes por una cuestión simplemente de seguridad. Esto es algo muy importante en un contexto como el actual, en un verano que amenaza con ser de récord en cuanto a calor y altas temperaturas. Por eso me he querido acercar a la sede de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, para que me cuenten cómo preparan un verano tan caluroso como este de 2024. Allí me recibió Rubén del Campo, que es meteorólogo y portavoz de EMET. ¿Cómo os preparáis de cara a un verano que se prevé de récord en cuanto a altas temperaturas? Bueno, pues como siempre, con nuestro equipo de predicción siempre pendiente de los modelos meteorológicos para poder emitir los pronósticos con la mayor antelación posible y poder emitir nuestros avisos de altas temperaturas, ¿no? Nuestro objetivo es siempre proteger, como decimos, vidas y bienes. En este caso, ante las altas temperaturas, tratamos de, pues con la mayor predicción posible, dar los valores de temperaturas máximas, que es probablemente lo más significativo del verano, como digo, con la mayor antelación, y emitir nuestros avisos que sirven tanto al público en general como a las autoridades de protección civil para tomar las medidas adecuadas. No sé si nos puedes contar cómo se hace un pronóstico meteorológico. La elaboración de un pronóstico del tiempo lleva un proceso, una cadena, ¿no?, digamos, de procesos, desde que se toman los datos atmosféricos hasta que se llega al pronóstico, pero desde luego un punto fundamental, el núcleo de todo esto, es un superordenador donde se ingestan todos esos datos observados, se analizan y se realizan los cálculos a partir de ecuaciones que rigen el movimiento de la atmósfera. Con todo esto obtenemos un pronóstico. Para ello tenemos Cirrus, que es como se llama nuestro superordenador, uno de los más potentes de España. Ese es el cerebro de todas las operaciones en la EMET, ese superordenador Cirrus, que es precisamente el nombre de una nube. Entramos a la sala en la que está alojado. Como verás, aquí escuchamos un poco de ruido ambiente por esos ventiladores, por esa refrigeración que necesita un ordenador de tal calibre. Cirrus, que es el encargado de realizar todos esos cálculos, ¿no?, a partir de los datos observados provenientes de un montón de fuentes diferentes, estaciones meteorológicas, satélites, boyas, incluso aviones. Todo esto se ingesta en el superordenador y realizando una serie de cálculos basados en las ecuaciones que rigen el movimiento de la atmósfera, se calcula y se elaboran los modelos de predicción. Las salidas de estos modelos es las que nos dan la predicción del tiempo. Y es muy importante que lo haga con rapidez. El cálculo tiene que hacerse con la antelación necesaria para que podamos elaborar nuestros pronósticos con el tiempo suficiente para avisar a la población. Habla Rubén de cómo es la predicción a día de hoy, y lo cierto es que en los últimos años
A lo largo de los años la cosa ha cambiado bastante. Ernesto Rodríguez es meteorólogo jubilado y presidente de la Asociación Meteorológica Española y cuenta que antes no había tanta tecnología, entraban en juego otros factores. Todo o una gran parte descansaba en la experiencia del predictor, de la persona que hacía la predicción. Al final, pues esa habilidad, esa memoria también de recordar situaciones análogas, quizás el papel del predictor ahora mismo es interpretar lo que sale de los modelos. Es algo que ha cambiado mucho, ahora tenemos muchísima más tecnología. Algo que también ha cambiado es la longitud de la previsión. Aunque depende de muchos factores, la previsión a una semana vista se puede prever con cierta exactitud. Lo explica Rubén del Campo. Por ejemplo, en verano, con un anticiclón que abarca toda España, sin posibilidad de que haya tormentas, podemos irnos tranquilamente a 7, 8, incluso 10 días de una predicción fiable. En cambio, en otoño, en primavera, con una dana pululando por España, en esos casos, fíjate que hay veces que incluso con 48 horas de antelación tan solo, y por desgracia para nosotros, no sabemos muy bien cuál va a ser la zona más afectada por las lluvias, por ejemplo. Y hay veces que incluso pasa algo que puede ser paradójico, que tenemos una dana y después un anticiclón, y es más predecible, es más fiable el pronóstico a 5 días que lo que puede serlo a tan solo 2. Ahora lo importante es tener esos sistemas capaces de predecir en tiempo récord la llegada de fenómenos extremos que puedan generar peligro. En este contexto se hace fundamental también tener un buen sistema de alertas para prevenir accidentes, por ejemplo, ahora con este calor asfixiante. Está documentado que es el Plan Meteoalerta, de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos extremos. Este plan contempla la emisión de avisos por temperaturas altas, temperaturas bajas, vientos, lluvias, galernas incluso, nevadas, un montón de fenómenos atmosféricos que se consideran que pueden ser adversos. Entonces, si con el pronóstico en la mano, se observa que se puede superar un umbral determinado de altas temperaturas o de cantidad de lluvia en 1 hora o en 24 horas o de cantidad de nieve que se va a acumular, si vemos que se va a superar ese umbral, se emiten avisos que en función de la cantidad prevista o de las temperaturas previstas tienen distintos colores. Hay un aviso amarillo cuando se va a superar un umbral, pero tampoco va a haber un riesgo muy grande. El aviso naranja ya habla de un peligro importante, por ejemplo, porque las temperaturas van a ser muy altas o porque la cantidad de lluvia que pueda caer en 1 hora es muy intensa. Y el aviso rojo, que es algo excepcional, se lanza muy poquitas veces y que nos habla de un peligro extraordinario, por temperaturas altas, por nevadas, por lluvia, por lo que sea. Pero cuando tenemos un aviso rojo ya es algo muy importante y hay que estar con mucha atención atendiendo a las predicciones del tiempo o a las recomendaciones de protección civil. ¿Cómo hacemos esta cadena de avisos? ¿Cómo se emite un aviso? Bueno, tenemos continuamente en AEMET personal las 24 horas del día haciendo predicción del tiempo y también vigilancia, es decir, observando cómo se está comportando la atmósfera. Cuando en este ciclo de predicción continuo se observa o se ve que va a haber un fenómeno potencialmente adverso, ya se empieza a prestar atención a ese fenómeno. Y conforme nos vamos acercando en el plazo, si por ejemplo ya cuando faltan 48 horas para que se dé ese fenómeno, se observa que va a superar los umbrales que tenemos establecidos dentro del plan Meteoalerta, ya se plantea la emisión de un aviso. Esta emisión de avisos... Lanzar un aviso rojo es algo que está muy meditado para tampoco sobrealarmar a la población. Es una decisión que pasa por muchas reflexiones y por muchas personas antes de tomarse. Es verdad que hoy en día tenemos muy a mano la información meteorológica, no solo en los medios, sino también en nuestros teléfonos móviles, pero me pregunto si es igual de fiable la información, esos datos que tenemos a golpe de un clic, que la información oficial de instituciones como la Agencia Española de Meteorología, la AEMET. Bueno, depende del caso. Normalmente las aplicaciones y páginas de nuestros móviles se nutren de los datos que aportan las agencias oficiales, aunque el nivel de interpretación es lo que suele ser distinto. En nuestro móvil veríamos normalmente lo que son los datos en crudo, sin interpretar. Hay distintas formas de cocinarlos y distintos grados también de precisión, lo explica Ernesto Rodríguez. Yo a todo el mundo que usa predicciones recolectadas por internet, lo que siempre le digo, ¿y esto quién lo genera?
quién es el responsable de eso, porque detrás de muchas de esas predicciones no se sabe ni quién está, ni qué herramientas utilizan, ni qué instituciones hay por detrás, ni qué meteorólogos hay por detrás, si es que hay meteorólogos. En la web del tiempo.es, Mar Gómez explica que se nutren tanto de la información que llega por las vías oficiales como de sus propios modelos. Utilizamos modelos meteorológicos, computacionales, a los cuales les aplicamos una serie de mejoras y una serie de algoritmos que se traducen en la fiabilidad que tenemos en nuestros datos. Por supuesto, con información de EMET también contamos, puesto que los radares o los observatorios proceden de esta fuente, son los datos oficiales, pero nosotros tenemos nuestros propios modelos, nuestros propios datos que mejoramos y que incorporamos a cada uno de los puntos que puedes encontrar en nuestra página web. Pero volviendo a la situación actual, hay que recordar que las temperaturas extremas han llegado aquí para quedarse, lo explica Rubén del Campo, como consecuencia del cambio climático. Lo que toca realmente, sobre todo en nuestro país, es adaptarnos a esa nueva realidad. En España siempre hemos vivido veranos cálidos, estamos acostumbrados, pero habrá una vuelta de tuerca, serán veranos con olas de calor más intensas y también con una merma en los recursos hídricos, porque más calor significa más evaporación, pero también es probable que los periodos de sequía, los periodos en los que no llueve, sean más largos. Eso es algo que Así que de cara a estos días y meses que aún nos quedan de calor, lo que tenemos que recomendar desde aquí es prevención y estar atentos sobre todo a esos fenómenos extremos, tanto ahora, que serán más frecuentes las olas de calor, como de cara a la recta final del verano, que es cuando tienden a llegar las danas, las lluvias torrenciales y demás. Pues David, vamos a estar muy pendientes, claro que sí, de toda la información que nos suministre la EMET a lo largo de este verano, que se intuye tórrido, como decimos, en algunas regiones de España. David González, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Llegamos ya al final del programa, no sin antes hacernos eco de algunas de las principales noticias que afectan a los consumidores y usuarios, las que recogemos en nuestro tintero. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola Fernando, muchas gracias. Esta semana hemos sabido que Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia. Efectivamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado información a las principales plataformas porque consideran que puede estar llevando a cabo negocios ilegales. Viviana Medialdea es secretaria general de Consumo. Una parte muy importante, en algunas ciudades podría llegar a más del 90% de los pisos registrados no están cumpliendo la normativa. En la medida en que esos alojamientos son ilegales, su publicidad también lo sería. Esa publicidad ilícita es competencia de nuestro ministerio perseguirla, inspeccionarla y en su caso sancionarla. El ministerio no ha dicho exactamente qué plataformas se está investigando, pero podemos intuir que bien puede ser Airbnb y Booking. Quieren identificar a las personas que están alquilando estos pisos sin licencia y, llegado al caso, podrían imponer multas de hasta 100.000 euros ante las infracciones leves y hasta 6 veces el beneficio ilícito obtenido si son infracciones graves. También hablamos de que el dinero que las familias españolas deben por préstamos de consumo ha llegado a más de 100.000 millones de euros, algo que no sucedía desde el año 2009. Muchas familias han tenido que pedir más préstamos, especialmente después de la Semana Santa y de cara al verano. Según un estudio de MetLife, una de las compañías de seguros más grandes del mundo, 3 de cada 10 personas tienen dificultades para poder pagar el préstamo, incluso necesitando ayuda. Las principales razones por las que la necesitan son por cambios inesperados en la economía y gastos imprevistos. De hecho, tengo un dato, Fernando, que empeora aún más esta situación, porque solo 4 de cada 10 tienen conocimiento sobre este crédito al consumo. Eso demuestra la importancia de la educación financiera, pero no todo van a ser malas noticias, Miguel Ángel, porque el turismo nos deja cifras positivas, al menos en el primer cuatrimestre de este año. Es una buena noticia de cara al verano, que prácticamente está a la vuelta de la esquina, porque entre enero y abril 23 millones de turistas visitaron nuestro país, un 14,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Aún así, esa cifra se queda ligeramente por debajo de los 25 millones que proyectaron desde la patronal Tour España. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, afirmó que el gasto medio en abril ha aumentado. Además, el gasto medio diario en abril, que revela la mejora de la calidad de la oferta, aumentó un 5,4 hasta los 183 euros por turista.
Canarias, Cataluña y Andalucía han sido las comunidades donde más se ha concentrado ese gasto, que aumenta casi un 23% hasta los 31.500 millones de euros. Y por último, el precio de la vivienda de segunda mano vuelve a subir. En mayo estos precios se incrementaron un 1% respecto al mes anterior y casi un 8% en comparación con el año pasado. 17 de las 19 regiones en España han vuelto a subir los precios. Los aumentos más grandes se han visto en Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. En estas 5 regiones los precios se han encarecido más de un 10%. Pues estas son algunas de las principales noticias que le afectan a usted, a los y las consumidoras que tienen su espacio como siempre aquí en Código de Barras. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana han estado Laura Bermejo y Miguel Ángel Pérez. En la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y, como no, en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. That day I'll always remember, yes I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm dependent on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Just hung her
myself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Cadena SER. La radio.